Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 16 al 18. Dice la Biblia: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es mi señal en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Porque nos has traído hasta acá a pesar de nosotros, Señor, y tú eres quien nos sostiene. Gracias, Señor, por tu misericordia y por ser tan bueno con esta ciudad, Señor, de permitirnos tener una iglesia cristiana donde es predicada tu palabra cada domingo, cada primer día de la semana, el día que tú separaste para que hiciéramos esto, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que en esta tarde, Señor, tú nos hables, que hables a mis hermanos a través de mí, Señor. Usa mi debilidad, Señor, para enseñar hoy tu palabra, para mostrar a Cristo, mostrar el Evangelio, Señor, y enseñar lo que el apóstol quiso transmitir a la iglesia de Tesalónica a través de estos 3 últimos versículos, Señor. Gracias porque tú has sido bueno durante todo este tiempo, Señor, nos has sostenido y tú has sostenido esta iglesia, Señor, que durante este año su pastor estuvo lejos en la distancia, pero presente en las oraciones y por las telecomunicaciones, Señor. Pero acá están los hermanos, Señor, fruto de tu gracia, que han permanecido acá en la iglesia, congregándose y sirviéndote, Señor. Y eso demuestra que tú has sido muy bueno, Señor. Gracias te damos por todo este tiempo que hoy finalizamos, Señor, y donde hemos visto tu mano y hemos aprendido. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estos 3 versículos son la despedida del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y de la misma forma, pues nosotros, el pastor John y yo, pues también terminamos con ustedes pues ya por este año lo que pudimos hacer pues en colaboración con el pastor Noel, de estar acá sirviéndoles a ustedes. Muchas gracias por habernos permitido estar acá con ustedes. La verdad es que pues yo en mi parte aprendí muchísimo preparando los sermones, estudiando. Espero que también ustedes hayan aprendido, y pues vamos a terminar con estos últimos 3 versículos. En la carta a los tesalonicenses, esta segunda carta, voy a hacer como un repaso ahorita antes de empezar, y principalmente Pablo estaba hablando acerca de la venida del Señor. Sí, en la primera carta Pablo ya les había dicho acerca de que el Señor iba a venir. Hubo una malinterpretación de las palabras de Pablo en la primera carta, y los tesalonicenses pensaron que era inminente, que la venida del Señor era ya, y eso los llevó a tener una mala práctica de la enseñanza. Y es que muchos de ellos dejaron de trabajar esperando que el Señor viniera, dejaron de hacer sus labores, de ocuparse en sus negocios, en la educación de sus hijos y en muchas otras cosas, porque el Señor venía ya. Entonces, haber dejado sus labores pues les dio cabida a que tuvieran tiempo, el ocio, y ese tiempo que tuvieron de ocio pues lo usaron para meterse en la vida de los demás, o sea, meterse en lo que no les importaba, y también para inventarse nuevas doctrinas, nuevas cosas, y tergiversar la enseñanza de Pablo. Entonces, por esa razón Pablo escribe esta segunda carta dándoles a entender qué iba a pasar con la iglesia, y que pues estamos esperando la venida del Señor, pero hay una forma correcta de esperar que el Señor vuelva. En esta carta Pablo también les da instrucciones acerca de que antes de que el Señor venga, pues iba a ocurrir algo que es la apostasía, y hablaron con el pastor John acerca también del anticristo,
También vimos que los tesalonicenses estaban siendo perseguidos duramente y que estaban pasando por tribulaciones, y pues Pablo se lo menciona en las dos cartas, porque sabemos que en la primera pues Pablo les escribe acerca de la venida del Señor, porque ellos estaban muy tristes viendo que sus hermanos estaban siendo perseguidos y eran asesinados, y los cristianos morían por causa de la fe en el Señor, y ellos decían, bueno, ¿qué pasa con los cristianos que están muriendo? ¿Qué sucede con ellos? Entonces, a raíz de eso, pues se escribe la primera carta, y entonces ellos estaban en un momento de persecución, ¿no? O sea, de tribulación. Pablo les daba cierta esperanza, diciéndoles, pues les da esperanza, diciéndoles que el Señor iba a juzgar a todos aquellos que les hacían mal a la iglesia, a todos aquellos que los perseguían, que el Señor los iba a vengar a ellos. Y acá en los últimos versículos, pues Pablo estaba mandando a los hermanos a trabajar y a que obedecieran las palabras que él estaba dando a través de la carta. ¿Listo? Entonces los versículos del 16 al 18, que son los que vamos a tratar hoy, vamos a ver por lo menos tres cosas. Lo primero que Pablo muestra en el versículo 16 es acerca de la paz. ¿Sí? Pablo está hablando que el Señor de paz les va a dar paz. Entonces lo primero que vamos a ver es de qué se trata esa paz de la que Pablo habla en ese versículo 16. En el versículo 17, que sería como el segundo punto, Pablo está diciendo que él es el autor de la carta. O sea, Pablo está dejando en claro y no quiere que ellos vayan a pensar que eso no lo está escribiendo él. Entonces, segundo punto sería la importancia de que Pablo es el autor de esta carta. Y para finalizar, Pablo les desea a la iglesia la gracia del Señor. ¿Listo? Entonces vamos con el primer punto, y es: el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó? ¿Sí? Resulta que el día que el Señor resucitó fue un día como hoy, un domingo. Y dice la Biblia que las que primero se acercaron al sepulcro fueron las mujeres. Ellas lo iban a embalsamar el cuerpo del Señor, y llegando al sepulcro vieron que la piedra estaba removida, y ellas estaban pensando, uy, ¿ahora quién nos pone la piedra? ¿Cierto? La Biblia dice, ellas iban camino al sepulcro y ellas se acordaron, el sepulcro lo sellaron con una piedra, y cuando iban llegando, ¿y quién nos va a mover la piedra? Pero cuando llegaron, la piedra estaba removida, entraron, no estaba el cuerpo del Señor, y vieron un ángel, y el ángel les dijo que Cristo había resucitado. Y estas mujeres salieron corriendo a avisarle a los apóstoles, y los apóstoles les creyeron. No. En la narración de Juan dice que Pedro y él y Juan salieron corriendo al sepulcro, que Juan llegó primero, y que el cuerpo del Señor no estaba, pero ellos no habían creído que el Señor había resucitado. Y resulta que estando ellos en el aposento alto, estando reunidos en un cuarto así con las paredes cerradas, dice que Cristo apareció en medio de ellos. ¿Y qué fue lo primero que Cristo les dijo? Mi paz os dejo. Cristo les dijo, paz a vosotros. Y es impresionante, o sea, que Cristo aparece ante ellos y lo primero que les ofrece es paz. Ahora, nosotros sabemos que por tradición los judíos, su saludo siempre es paz. No sé si ustedes han escuchado, hay muchos cristianos que se creen judíos y ellos dicen shalom, shalom, hermano. Entonces es la palabra que del hebreo, pues que en el hebreo significa paz, shalom. Y es un saludo normal entre los judíos, entre los hebreos, los israelitas. Ellos se saludan, se dan la mano, o como se saluden, y ellos se dicen shalom, o sea, ellos se desean la paz. De la misma forma, Cristo entra entre ellos y lo primero que les dice es paz a vosotros. Resulta que en el contexto de la Biblia del Antiguo Testamento, ese saludo de paz era un deseo de salvación, porque también lo podemos interpretar no solo como paz cuando se dice shalom, sino como salud. Y la salud también nos interpreta a nosotros como la salvación. Así que es un deseo de que ustedes sean salvos.
¿Y por qué? Si nosotros miramos lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, dice que justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Y en el desarrollo de ese capítulo, Pablo también enseña a la iglesia en Romanos que esa relación de paz que ahora tenemos con Dios se nos vuelve en una relación de paz con el prójimo. Ahora, nosotros acá estamos tratando el tema de la despedida de Pablo con la iglesia de Tesalónica. O sea, él les está diciendo chao, él se está despidiendo en la carta porque estaba pasando por una situación complicada y él sabía que de alguna forma no iba a volver a ver a los hermanos. Sabía que de alguna forma pues ya no iba a poder volver a acompañarlos, estar con ellos, y por eso en su despedida es el deseo del corazón de Pablo que ellos tengan paz en medio de la tribulación, en medio de la difícil situación que estaban viviendo, porque estaban en una situación difícil. El gobierno de su ciudad los estaba persiguiendo, tenían problemas internos como iglesia, y Pablo les estaba dando otras advertencias, y Pablo les está diciendo, pero ustedes deben tener paz. Creo que es en Efesios, que habla acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y ¿es Filipenses? Dice, todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué Pablo apuntaba a esa paz del Señor? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde los corazones y pensamientos. Porque es algo que el mundo no puede asimilar. Que nosotros no podemos entender cómo un cristiano estaba en paz. Por ejemplo, ellos que estaban siendo perseguidos y que, digamos, algunos morían en torturas. Y cómo ellos podían ir tranquilos. Yo la última vez que enseñé hablé acerca de un libro que se llamaba El mártir de las catacumbas, y ese libro narra cómo los cristianos iban al Coliseo romano a morir, y morían cantando, tranquilos, o sea, iban a enfrentar la muerte y iban en paz, o sea, iban como con tanta serenidad y tanta tranquilidad. Y nosotros ahorita vivimos en un mundo donde las personas están tan aferrados a esto, a esta vida. Que días hablaba con mi jefe, no es cristiano, y se le murió un familiar, un primo, y él me decía, o sea, decía algo interesante, decía, todo el mundo dice que mi primo pobrecito, dice, pero mi primo puede estar ahorita mejor que yo. Decía, yo acá afanado por quedarle bien a los clientes y en el corre-corre de mi trabajo y en la angustia de mi trabajo y eso, decía, pero mi primo puede que esté en el cielo, que esté con Dios, tranquilo, contento. Y yo como que me acordé de las palabras del Señor cuando le dijo al fariseo de no estás lejos del reino de los cielos. O sea, porque está pensando él en la eternidad, sí, o sea, está como filosofando y pensando, oiga, sí, la eternidad puede ser mejor que lo que estamos acá. Y el humanismo secular y el materialismo nos mete a todos nosotros en el mismo cajón, y todos vivimos con la cabeza acá, pensando en las cosas de acá. No sé si ustedes han leído el libro del Progreso del Peregrino. Hay una parte en la que el cristiano llega a la casa del intérprete y hay varios cuartos, y él entra en muchos cuartos y el intérprete le enseña muchas cosas con esos cuartos. Y resulta que en uno de los cuartos hay un hombre que está barriendo, o sea, está recogiendo mugre, ¿sí?, del piso, y arriba hay un rey que le está ofreciendo una corona. Pero él tiene su mirada y está tan concentrado en el mugre de lo que está recogiendo que no se da cuenta que hay un rey que le está ofreciendo una corona. Y allá es a lo que Pablo apunta con todo esto de la paz. O sea, nosotros como cristianos debemos estar pensando en las cosas de arriba. O sea, en la esperanza que nosotros tenemos de a lo que fuimos llamados, y que lo que nosotros pasamos acá somos como el libro. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos forasteros, no somos de acá. Nosotros acá estamos de paso y debemos entender que tenemos una patria que está en los cielos, que es eterna, que es inconmovible, y allá es a donde caminamos.
Así que las cosas que a nosotros nos puedan pasar acá, las situaciones difíciles que tengamos que vivir, el dolor que nosotros tengamos que pasar, pues no es lo más difícil, no es tan terrible como nosotros pensamos. Muchas veces nosotros nos victimizamos y la sociedad quiere eso, quiere que nosotros nos victimicemos y que pobrecito yo, que mire, que me toca duro, que me toca trabajo. Pues a todos nos toca y todos sufrimos, pero nosotros los cristianos debemos ser los que inspiren a la gente afuera, porque nosotros en medio del dolor tenemos esperanza, tenemos paz. En medio del sufrimiento en nosotros todavía se debe dibujar una sonrisa, porque debe haber alegría para nosotros, porque es que Cristo es eso. Cristo nos reconcilió a nosotros con Dios, que era el problema más difícil, el problema insolucionable que nosotros teníamos. Cristo lo solucionó. Así que nosotros deberíamos estar tranquilos. O sea, los demás problemas de verdad son triviales. ¿Sí? Y no le estoy diciendo ahorita que se relaje, que vaya a la casa y se acueste a dormir y no haga nada más. No, sino que a veces nosotros le damos o como le dedicamos tanto pensamiento a los problemas que no nos acordamos que vivimos en el universo que no es de nosotros. Vivimos en el universo de un Dios y nosotros como reformados somos los que alzamos la bandera de que Dios es soberano. Pero cuando a nosotros nos pasan cosas se nos olvidan que Dios es soberano. Cuando usted va a salir, le cogió tarde y ¡pum!, empezó a llover o hay trancón y usted se altera, usted se angustia, se preocupa, se molesta. Usted no tiene el control del tráfico y no tiene el control del clima. Dios es soberano y ante esas situaciones que digamos son mínimas, pero Dios es quien da la paz. O sea, si usted tiene su pensamiento centrado en el del Señor y pensando en el que sí, oiga, Dios es soberano, Dios tiene el control de lo que me está pasando, por pequeña que sea la situación. Él es el que maneja mi vida. O sea, y yo no me le salí de las manos. Dios sigue gobernando cualquier situación de mi vida. Entonces yo voy a entender qué es lo que Pablo está diciendo. El mismo Señor de paz, o sea, Él, que es el Señor de la paz, o sea, el amo, el dueño de la paz, ese mismo Señor les dé paz. ¿Y qué dice? En toda manera. O sea, en cualquier situación, en lo que usted necesite paz, el Señor les dé paz. Ese es el deseo de Pablo para la iglesia. Bacano, ¿cierto? O sea, muy bueno lo que Pablo nos desea. Que tengamos paz, que podamos estar tranquilos por la situación que estemos pasando. Sabemos que tenemos un Salvador. Y si ese Salvador nos salvó del infierno, nos salva de lo que sea. Y si ese Salvador que nos salvó del castigo, de la ira de Dios, ese mismo Salvador nos pasa por situaciones y por tribulaciones por las que tenemos que pasar porque Él quiere trabajar en nosotros y nos quiere formar, y hay pecados que Él quiere quitar de nuestra vida y de alguna forma lo va a hacer. Recuerdo una predicación del pastor David Wilkerson, donde él habla acerca del amor de Dios, y él dice que el amor de Dios, o sea, que es eterno, que es tanto por sus hijos, dice que voltearía el mundo al revés con tal de que usted se apartara de su pecado. Y a veces a usted las cosas no le salen y es porque falta arrepentimiento. A veces los proyectos no le salen, no le cuadra nada en la vida, y es porque hay algo que usted tiene que ajustar con Dios. Y Él le pone a usted las cosas así para que usted vaya ante su Dios, doble sus rodillas y le diga: Señor, aquí estoy, muéstreme qué es, o yo ya sé qué es, pero no soy capaz. Señor, ayúdeme a luchar, porque solo no puedo. Versículo 17, que es el segundo punto, dice: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es mi señal en toda carta mía, así escribo. Para lo que Pablo está diciendo, lo que yo estoy acá escribiendo, ustedes lo pueden comparar con las otras cartas que he escrito y se van a dar cuenta que el que está escribiendo soy yo. No es una carta falsa. O sea, lo que les estoy escribiendo se lo estoy escribiendo yo, o sea, el propio y el verdadero Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había hablado, ¿cierto?, de la apostasía. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 20.
donde también hay una despedida de Pablo. Y si nosotros revisamos esta despedida de Pablo con la que estamos analizando en 2 Tesalonicenses, nos damos cuenta que es muy similar. Hechos capítulo 20. Voy a leer desde el versículo 18. Dice: y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, atado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Se está despidiendo, ¿cierto? Les está diciendo: yo sé que ustedes y yo no nos volvemos a ver. Y eso es muy triste. Yo estudiaba a ver si me acordaba del primer pastor que estuve de infancia. Yo recuerdo, pues, a mí me tocaba, yo crecí en la iglesia, ¿no? Entonces, a nosotros, en la iglesia que yo crecí en la mañana, había algo que era la escuela dominical, y a los niños nos sacaban del culto y nos mandaban a la clase de niños. Y pues los adultos se quedaban con los adultos. Y en la tarde volvían y hacían otro servicio. Eso era en la mañana era la escuela dominical y en la tarde el otro servicio. Y a mí me tocaban los dos. Mis papás me llevaban en la mañana a la escuela dominical y en la tarde otra vez. Entonces, con ese pastor fue que yo me acostumbré de niño a escuchar los sermones. Yo tenía 8 o 9 años y yo así sentado como ellos. Y yo escuchaba a ese señor, se llama Enrique Vega, y yo escuchaba a ese pastor predicar, y recuerdo que las predicaciones de él pues me atrapaban a mí. O sea, yo era un niño y pues uno de niño no se aburre escuchando una predicación, pero él empezaba contando siempre una historia, y contando la historia, pum, me flechaba, y yo quedaba todo el culto poniendo la atención a él. Pero resulta que a él se le murió una hija siendo pastor de nosotros en un accidente, y él, o sea, no, la depresión y todo eso, y él se tuvo que ir. Y eso fue, o sea, un evento súper triste, pues, en la iglesia, porque el pastor se iba. Y leyendo esto de Pablo, pues me acordé más o menos que eso fue lo que nos tocó pasar a nosotros esa vez, porque el pastor se fue, y fue la despedida, y lágrimas y todo, y el pastor se fue, y ya no lo volvimos a ver. Yo hasta ahorita volví a saber de él con lo de las transmisiones en Facebook de las iglesias por la pandemia, y por ahí lo volví a ver. Entonces eso fue más o menos lo que les pasó a ellos. O sea, Pablo se iba, y Pablo les dijo: ya ustedes no me vuelven a ver. Pero entonces Pablo les da las instrucciones y les dice: pero miren por ustedes mismos y por el rebaño. Ustedes tienen que revisar. Dice: ¿por qué?
de afuera van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Dice, y de ustedes mismos van a salir gente con cuentos raros, con doctrinas equivocadas, con enseñanzas erróneas acerca de lo que él ya les había enseñado y les había instruido. Dice, yo no paré. Creo que les dice, por 3 años yo estuve enseñándoles a ustedes el evangelio, enseñándoles cada primer día de la semana o cada día de reposo, yo estuve enseñándoles la palabra. No me rehuí nada, no me guardé nada. Y Pablo les dice, yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Dice, pero estén pendientes. Por eso Pablo pone tan enfáticamente, la carta la escribí yo, y esta salutación la escribo con mi propia mano, para que ellos estén seguros de que esa carta es original, es oficial, o sea, es mandamiento apostólico, es de una autoridad oficial de la iglesia el que les está escribiendo a los tesalonicenses, y en el día de hoy, en el 2021, nosotros acá en Girón, es la palabra de Dios la que nos está hablando, y es lo que Pablo quiere oficializar con ese versículo, diciendo, tengan en cuenta, lo que nosotros hemos estudiado acá todos estos domingos ha sido Biblia, no ha sido el pensamiento mío ni el del pastor. Hemos procurado que ustedes hayan tenido las escrituras, o sea, la Biblia como tal. Y por eso Pablo les advierte, les dice, van a venir gente que los va a querer mover a ustedes del camino, que va a querer a usted enseñarles otra cosa. Y no leí los siguientes versículos, pero Pablo termina diciéndoles, y yo de ustedes no tomé oro. Dice, a mí las manos me sirvieron para trabajar, y en Tesalonicenses él ya lo había dicho. Ustedes se dieron cuenta que mientras estuve con ustedes, yo trabajé. Así que Pablo le está diciendo, ustedes no se dejen comprarlo o no se dejen engañar con alguien que venga a sacarles plata, a abusar de ustedes. Dice, no por avaricia, o sea, ustedes no se dejen engañar. Dice, va a venir gente que no perdonará al rebaño. Y ustedes se dan cuenta que acá en Girón los hay. Que hay gente que abusa de los cristianos y que abusa de la plata, de lo que los cristianos se ganan y les sacan la plata. Y pobrecitos, o sea, muchos de ellos son cristianos engañados y les creen a esos falsos apóstoles, a esos que no perdonan al rebaño, que son lobos rapaces que está diciendo Pablo, les creen y les dejan su plata. Y Pablo, pero yo no. O sea, acá nosotros no vivimos por el dinero de ustedes, sino creemos que tenemos una carga de parte del Señor de que había que enseñar el evangelio. Y Pablo dice, yo no me guardé nada, yo siempre les enseñé que ustedes tenían que arrepentirse de sus pecados y tener fe en Jesucristo. Y de eso hablamos. Listo. Y el último versículo de esta carta y el último punto del sermón es acerca de la gracia. Dice, el Señor Jesucristo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Algo muy característico que yo he visto acá en esta iglesia es que ustedes se saludan gracia y paz. Y ese es el saludo apostólico, ese es el saludo a los cristianos, y pues es muy bueno que lo hagan de corazón, no que se vuelva una muletilla, sino que de corazón ustedes cada que vean a un hermano le deseen eso, le deseen esa paz de la que hablamos y esta gracia de la que ahorita vamos a ver. Y es que Pablo está otra vez haciendo referencia acerca de la gracia. Ustedes saben qué es la gracia, ¿cierto? Que ya estudiamos en nuestra iglesia acerca de 3 conceptos en la Biblia, y es el concepto de la justicia, la misericordia y la gracia. Y justicia es que Dios me dé a mí lo que me merezco, ¿cierto? Cuando Dios hace justicia, Dios nos da lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos nosotros? La ira de Dios, ¿cierto? La Biblia enseña, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que ¿qué merecemos nosotros si le decimos, Dios, hazme justicia? Que el Señor nos juzgue y que nos dé como recompensa el infierno, que es lo que merecemos. Pero acá entra el concepto de la gracia, y es que Dios nos dé a nosotros, o nos da a nosotros, lo que no merecemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el Evangelio? Que Dios a Cristo, a su Hijo, le aplicó la justicia.
en la cruz. Y el castigo que usted y yo merecíamos se lo aplicó al Señor Jesús en la cruz. Y Cristo en la cruz, abandonado por el Padre, ¿se acuerdan que él dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque toda la ira de Dios estaba cayendo sobre Cristo. En palabras de Lutero, Dios abandonando a Dios. Y allí Cristo recibió el castigo que usted y yo merecíamos, la justicia de Dios depositada ahí. Pero la justicia de Cristo es aplicada a nosotros y Dios nos da a nosotros su gracia, lo que nosotros no merecemos. La recompensa que Cristo merecía, Dios quiso compartirla con nosotros. Y es que nosotros tengamos la salvación, es que nosotros podamos estar con Él, es que ustedes estén aquí adorándole, invocando su nombre. Así que toda cosa buena que ustedes sientan que hacen, cuando ustedes dicen, bueno, yo voy al culto y eso es bueno, y sí, eso es muy bueno, eso es una gracia de Dios. Llegar usted a su casa y ver a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, a sus familiares, llegar usted a la iglesia el domingo y ver que hay gente en la iglesia, eso es una gracia de Dios. Cuando usted lee Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos que habla acerca de las iglesias, el castigo dice, voy a quitar el candelero. O sea, no va a haber más iglesia. O sea, es el Señor quitando la gracia. O sea, es un castigo de Dios que no haya iglesia. Pero que usted venga a Girón y que usted sepa que en Girón hay una iglesia reformada donde predican la Biblia de acuerdo a lo que el Evangelio enseña, ¿verdad? Eso es una gracia del Señor. Es Dios siendo muy bueno. Y muchas otras cosas que usted vive en su vida, muchas otras cosas que usted tiene que decir, esto es gracia del Señor. Hay una frase de Pablo de su ministerio y él dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él se pone a revisar su pasado y sus estudios y todo esto, y él dice, todo eso yo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Y todo eso, pues en comparación con Cristo, eso no es nada. Pero Cristo nos ha sido dado a nosotros por gracia, porque a Dios le plació darnos el Evangelio, que usted pueda creer, la fe. Esa fe es un don de Dios, dice Efesios. Y esa fe es una gracia del Señor. Que usted tenga sus hijos, que sus hijos confiesen el nombre del Señor, que oren, que crezcan en el Evangelio. Eso es una gracia del Señor. Su cónyuge, su trabajo, ser colombiano, son gracias del Señor. Pudiéramos ser musulmanes, ¿sí sabían? Pudiéramos estar en un país donde Dios es aborrecido, el Dios verdadero es aborrecido. Pero en los planes del Señor estaba que estuviéramos acá, que naciéramos en Colombia o en un país donde se pudiera libremente ejercer el cristianismo. Así que aquí estamos. Entonces hoy vimos 3 cosas con estos versículos. Primero, acerca de la paz de Dios. Segundo, la importancia de la escritura fuera oficialmente por el apóstol, porque iban a venir gente que no eran apóstoles, que eran falsos apóstoles y que iban a engañar a la iglesia. Y finalizando el tercer punto, vimos que Pablo se despedía con la gracia del Señor, reconociendo que todo lo que él era y lo que la iglesia es de pura gracia. Amén. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo este tiempo que nos permitiste pasar juntos, Señor, donde pudimos aprender, donde pudimos estudiar tu palabra y compartir, Señor, tantas cosas. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia de Girón. Señor, yo te ruego que tú los guardes, Señor, que tú guardes sus corazones, que guardes sus almas, que guardes la pureza de la enseñanza en ellos, Señor. Ayuda a los hermanos acá, Señor, a que se esfuercen en la oración, a que se esfuercen en pasar tiempo de comunión contigo, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que se esfuercen en el estudio de tu palabra, Señor, en participar en los estudios que hacen entre semana y ahorita que el pastor Noel vuelva, Señor, que puedan más intensamente, Señor, estar aferrados a la enseñanza de tu palabra. Te doy gracias por ello, Señor, porque es la luz
de Girón, Señor. Ellos son la luz de Girón. Tú los has puesto a ellos para que alumbren en este municipio, Señor. Para que lleven el Evangelio de todas las formas, en sus trabajos, en sus oficios, en los roles en los que tú los has puesto en esta sociedad, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, yo te ruego que tú obres en ellos. Yo te ruego, Señor, que la paz tuya los acompañe de todas las formas. Que la gracia tuya sea con ellos, Señor. Y que nunca olviden la enseñanza de tu palabra. Que no es mi enseñanza ni la enseñanza del pastor John, Señor, sino que es la enseñanza tuya, la de tu palabra, lo que dice el texto, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que ellos lo puedan seguir y que lo puedan vivir cada día de su vida, Señor. Y gracias te doy por la oportunidad que me diste de estar con ellos y de aprender también de ellos. Bendito sea tu nombre y exaltado seas tú por siempre, por tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén.